rebaño. Vamos a hablar con Fernando Duclos. Pero yo antes necesito decir lo churro que está mi compañero. Por favor, qué lindo que se me vino. Y usted está... ¿Va a desfilar después? No, ¿puedo tocarle su panza? Sí, tocame, lo más parecido. Mira, iba a decir una barbaridad para el horario. No, pero... es muy hermosa esta panza. No, chicos, pero está muy churro, Decime el Luis. nombre. No lo sé todavía. Decime el nombre. No Me decís el nombre. No lo sé. Fernando, decile que no lo sé. Pero no que se me vino muy fachero, la mi verdad compañero. que muy fachero. Está sí, muy bien. Para inaugurar la casa se vino muy lindo. Agradezco a Ana de Casa González. Bueno, señor Duclos, estamos cerca de la inmunidad de rebaño, estamos en camino a, tenemos que preocuparnos, tenemos que festejar. Pareciera que la inmunidad de rebaño, hay un cuento de Eduardo Galeano que él siempre dice, la utopía es como el horizonte, uno camina un paso y el horizonte se aleja a otro, ¿no? Bueno, la inmunidad de rebaño en algún punto es así. Yo creo que desde que empezó el coronavirus que todos soñamos con esas tres palabritas, ¿no? Inmunidad de rebaño, un supuesto momento en el cual todo el mundo va a estar contagiado o al menos todos se van a haber contagiado y entonces el virus ya no nos va a afectar Esa tanto. es la inmunidad natural que en algún momento se lo pregunté cuando era secretaria Carla Bisotti. Me dijo de ninguna manera porque tendríamos que tolerar un costo humano altísimo. Por eso se pide la inmunidad artificial por las vacunas. Exacto, a ver, pensemos en las grandes pandemias en momentos en que no existían las vacunas, peste negra, bubónica, tuberculosis. En un momento simplemente se acababan. A ver, eso se trataba la inmunidad normal, natural. Ahora nosotros generamos una inmunidad artificial con las vacunas. Pero a ver, ¿cuál es la palabra clave? En realidad, las siglas clave que hay que aprenderse para hablar de inmunidad de rebaños, R0. ¿Qué es el R0 de una enfermedad? Es cuánta capacidad tiene el virus de contagiar a partir de una persona contagiada. Un ejemplo, el sarampión tiene un R0 muy grande. Con una sola persona contagiada puede contagiar a 15. Entonces es muy difícil generar inmunidad de rebaño. Ahora, del coronavirus sabemos lo que sabemos, que tampoco es mucho. Lo estamos aprendiendo cada día, a cada momento, a cada hora. Y creemos que el R0 que tiene es entre 2 y 4. Es decir, si yo tengo el coronavirus puedo contagiar a ustedes dos y a otras 2 personas más y ustedes después pueden seguir contagiando. Bien, pero vamos a ya. la foto de hoy. La foto de hoy es un 33% de camas UTI ocupadas en la capital federal. Por Exacto. lo pronto, es una de las regiones con el AMBA que está mejorando mucho. Los contagios no bajan, están arriba de 15.000, pero los que entran a terapia intensiva cada vez por suerte son menos. Sí, a ver, eso obviamente tiene que ver con la vacunación, incluso en países en donde la variante Delta generó una cuarta, una quinta ola, países que ya creían que habían vencido al coronavirus y que de repente tuvieron que volver a las medidas de restricciones, cuarentena, etcétera. Incluso en esos países las muertes ya no eran tantas. A ver, ahora tenemos vacunas, eso nos puede llevar a una inmunidad de rebaño. El problema es que las vacunas no está 100% comprobado que quien tiene vacuna no contagia más. Ahora, Fer, sí, porque es una enfermedad muy nueva de la que estamos todo el tiempo aprendiendo. Ni siquiera sabemos cuánto dura la inmunidad de las distintas vacunas. Sabemos que, y es una buena noticia, que en breve se podría aplicar la vacuna Moderna en chicos y adolescentes. Ahora, cuando pienso en la situación que estamos viviendo hoy, llegan vacunas, se agilizó muchísimo la aplicación de vacunas. Veo gente de mi edad que está recibiendo la segunda dosis de la vacuna y también veo gente que estuvieron entre los primeros, los mayores grupos de riesgo, que fueron realmente priorizados con la vacuna Sputnik y que la segunda dosis no llega. Entonces eso también causa un cierto enojo, ¿no? La foto con las dos caras de lo que se está viviendo. Sí, tenemos exactamente las dos caras, ¿no? Bifásico, podríamos decir. Por un lado, como bien dijiste, avanza mucho la vacunación. 3,5 millones de vacunas de Moderna en un solo avión. El cargamento más numeroso que se haya hecho en cualquier país de América Latina. Y por otro lado, sí, a ver, de las 9 millones de vacunas Sputnik que llegaron, que en su momento fueron las primeras, ¿no? Las que vinieron un poco a traernos ese optimismo y demás, solamente 1,5 millones son la segunda dosis. Es decir, hay 7 millones de personas que todavía la están esperando. Y bueno, en ese sentido vimos en la semana lo que pasó, ¿no es cierto? Resquemor, ciertas cartas con algún tipo de apuro pidiendo por favor que se respeten los contratos. Hay que decir algo verdaderamente, digo, más allá de todas las opciones que hoy hay de vacunas, hoy hay gente que se olvida que hace 7 meses militaba por las antivacunas. Sputnik y AstraZeneca fueron 2 apuestas estratégicas de la Argentina. Entonces, en ese mail, lo que Nicolini dijo es, habida cuenta de lo que la Argentina hizo por Sputnik, hoy la reclaman 64 países. En ese momento no la reclamaba nadie.
por favor póngase al día, y están prometiendo, dicen, ponerse al día. Pero vamos a conocer un país que es como un paraíso, podemos decir, de inmunidad. Tati, 79%. 79% de vacunación hay en Malta, un lugar que te diría que es un paraíso de vacunación y de belleza. Hermoso. Está ahí Josefina Gardiner para charlar con nosotros. Muchísimas gracias, Josefina, por recibirnos. Encantada, chicos, un gustazo. Bueno, el país más vacunado del mundo, podemos decir. Aparentemente sí, fortuitamente estamos en el país más vacunado del mundo, según las estadísticas. ¿Cómo se llegó a eso? A ver, ¿cómo fue la política de vacunación? ¿La vacunación es obligatoria? ¿La vacunación es opcional? ¿Empezaron con grupos segmentados priorizando los sectores de riesgo? Sí, el sistema de vacunación y la posibilidad de vacunarse, por supuesto que es optativa y empezó muy ordenada, de a poco, empezando con los adultos mayores y aumentando las edades a medida que los grupos etarios iban siendo vacunados. Hoy ya todos están vacunados. El último rango etario que se vacunó fueron de 16 para abajo. Sigue siendo optativo, pero la realidad es que ya el 80% de la población está vacunado. Josefina. No es la panacea porque, claro, recién los escuchaba que decían que estamos aprendiendo y claro, sí, seguimos aprendiendo cómo movernos y cómo actuar. Sigue habiendo restricciones, pero bueno, se respira un aire diferente. Un poco más de tranquilidad. Josefina, te pregunto la población total de Malta, un lugar que estamos viendo es paradisíaco verdaderamente, o sea que además de conocer la realidad epidemiológica, nos das la posibilidad de conocer este lugar. ¿Qué población total tiene? La población total de residentes es aproximadamente 550.000 habitantes. Claro. Lo que sucede es que al ser una isla con mucha apertura al turismo, en épocas de turismo llegamos al 1.200.000. Perdón, Josefina, digo esto no para invalidar la tarea sanitaria que hicieron las autoridades de Malta, digo porque muchas veces se ofrecen comparaciones en nuestro país de referentes políticos y también comunicadores que son, a ver, distantes. Hablar de una población de 500.000 es distante y distinto de una población de 50 millones de habitantes. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Es diferente porque realmente es una isla muy chica y aumentó muchísimo. De hecho, es el primer país de la Unión Europea en tener tanta gente vacunada y en cerrar las puertas a aquellos que no tengan la vacuna. Josefina, se avanza muy rápido. ¿Cuánto crees que favoreció a Malta el hecho de ser una isla, digamos, no tiene fronteras terrestres, no puede entrar gente, más allá de que obviamente hay turismo? ¿Crees que fue un dato clave ese? Sí. La realidad es que el haber estado aislados, el haber cerrado las puertas al turismo, ayudó muchísimo. De hecho, hace unas semanas, cuando llegamos a 0 casos y otra vez abrieron las puertas para que ingresen turistas, y acá hay mucha academia de inglés, entonces vinieron muchos grupos de estudiantes. Y la realidad es que los países vecinos de Europa no están tan avanzados con la vacunación y la gente que vino no está vacunada. Y eso hizo un disparo de casos nuevamente. ¿Cómo es tu vida ahí, Josefina? Porque vos sos argentina viviendo en Malta. No sé si te fuiste mucho antes de la pandemia, si te agarró la pandemia ahí y decidiste quedarte. ¿Cómo se da todo y cómo son tus días allá? Yo estoy acá hace 2 años y 4 meses ya. Y sí, pasé acá la pandemia. Que siempre con los argentinos decimos que fue el mejor lugar para pasar la pandemia, porque esto que ustedes decían de el tamaño geográfico y el haber cerrado las puertas y el avanzar rápido con la vacunación hizo que lo que lamentablemente se estaba sintiendo en otros lados, nosotros no lo sintamos tanto. Claro. ¿Qué pasa cuando entra un turista en la isla? ¿Tiene que guardar una cuarentena de cuántos días? ¿Le exigen vacunación con algunas vacunas o cualquiera sirve? Bueno, de esto que les decía, que se dispararon los casos nuevamente por el ingreso de los estudiantes y de los turistas, hizo que se tomen medidas. Entonces, cerraron las escuelas de inglés y es el primer país de la Unión Europea en exigir las 2 dosis de vacuna con certificado habilitado para ingresar a la isla.
si uno no tiene la vacuna puede ingresar, pero se solicita PCR y hacer 14 días de cuarentena en un hotel que el gobierno decide. 14 días. Que... Josefina, Sí. Fer, España empieza a pedir 10 días a turistas argentinos, ¿no? Exactamente, ya tenía con algunos países, por ejemplo Brasil, India, ahora pide para Argentina, Bolivia, Colombia y Namibia. Muchísimas gracias, Josefina, por la comunicación. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, y Fer, tenemos algunas perlitas también, ¿no? De cosas que no imaginábamos que íbamos a ver. La vida sigue dentro de esta pandemia que todos estamos tratando de atravesar y de terminar de cruzar, pero tenemos imágenes que nos sorprenden y a la vez, bueno, es encontrarle la vuelta. Sí, a ver, las perlitas en realidad hace 2 años eran simplemente parte de nuestra vida cotidiana. Claro. Solamente que después de 2 años de coronavirus, ver algo que se parece más bien a algo que podríamos haber visto en 2019, casi que nos resulta una rareza Perdón, hermosa, ¿no? Veo sin barbijo y a los abrazos y a las fotos. ¿Dónde es eso? Bueno, esto es la final de la NBA en la ciudad de Milwaukee. Ese que baila con ese apellido tan difícil, Antetokounmpo, es la figura del equipo que salió campeón de la NBA, que se llama Milwaukee Bucks, que le ganó a Phoenix Suns. Es griego. A ver, la perlita básicamente se trata primero que baila cumbia como si hubiera nacido acá en Capital, en Río Negro o en La Pampa. Pero segundo eso, ¿no? Si veíamos esa imagen hace 2 años, probablemente todos nos hubiéramos fijado solamente en cómo baila este chico, ¿no? Este jugador. Claro. Y sin embargo ahora todos nos estamos fijando, che, pero nadie usa barbijo y está bien, porque a ver, no es que la gente estaba rompiendo las reglas, estaba permitido. Estados Unidos, donde es por supuesto Están la sin NBA, barbijo. es un país que ya... Vamos a una perlita que tiene que ver con una fake news que circuló diciendo camas antisexo, las camas de cartón reciclado. Mentira era. Nos la comimos nosotros también, el fake, porque nos la pasamos hablando de eso. No sabemos qué estará pasando en este momento en Tokio. Deben ser las 6 de la mañana aproximadamente. pinta algo. Las 4 de la mañana. Un Estos horario... muchachos no están haciendo eso, no son pareja, ¿no? Bueno, a ver, son jugadores del seleccionado argentino de básquet. Imagínense, y ya lo ven además, lo que miden, lo que pesan. Digo, no estamos hablando de gente de 60 kilos, estamos hablando de gente de al menos 100 kilos, más de 2 metros de altura. Y sin embargo, saltando en las famosas camas antisexo. Yo pienso, si 2 personas de 2 metros cada una pueden hacer eso en los Juegos Olímpicos, que dicho sea de paso, empezaron ayer sin público en la ceremonia inaugural, una cosa rarísima y nunca antes visto. Digo, si ellos pueden hacer eso, me imagino que, bueno, tan antisexo no eran las camas al final, Bueno, ¿no? pobre el carpintero que la diseñó, se va a quedar sin la... Fea la actitud. Él ya las vendió, Fea la él ya actitud. las Ya lo vendió, Bueno, ya.